Seguimos en Cara Cruz. Están con nosotros Valeria Infran, presidenta de Red Ciudadana. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Hola, Jorge. Un gusto estar con ustedes. Qué difícil debe ser poner en limpio esto. El otro día hablábamos sobre el tema de transformación educativa cuando está tan contaminado. Por un lado, el componente político, ¿verdad? Querer minimizar, reducir esto a una cuestión política, porque tal o cual sector, enseguida vamos a hablar con José, lo que es de un sector político no significa que como él está con algunos cuestionamientos, no significa de que toda esta movilización o toda esta cruzada que se hace tenga ese componente político, por un lado, y tampoco religioso nomás, ¿verdad? Digo, arranquemos un poco por ahí, reducir a eso me parece que pretender minimizar esto, Valeria. No es solamente que se pretende minimizar, sino que es una falta de respeto más a los legítimos reclamos de los padres, ¿verdad? Que estamos reclamando que se respete nuestra patria potestad y la integridad de nuestros hijos. Porque hay conceptos, enfoques transversales en el plan que afectan directamente nuestros derechos y la integridad de los chicos, ¿verdad? O sea que una vez más se nos menoscabe, porque ya nos han tratado de mentirosos sistemáticamente. Nos han tratado de personas que por estar en contra de la transformación educativa no le queremos a nuestros hijos, no le queremos al Paraguay. Nos han tratado de oscurantistas, de anticiencia y últimamente de guerrilleros. Es una falta de respeto sistemático, ¿verdad? Y es parte de la cuestión de querer pegarnos a un movimiento político, es parte de una campaña de agravio y de desprestigio de nuestros legítimos reclamos, ¿verdad? De hecho, en la marcha estaba Chilavert, estaba Villarejo, estaba Giorgia Rúa, estaba Norma Camacho. O sea, estaban de todos los sectores que están enfrentados hoy directamente en otro campo, pero en este tema están de acuerdo con ustedes. Giorgia Rúa lo defendió otra vez nuevamente en redes y compañía, ¿verdad? Y no se puede ponerle el mote, no, el que se va a esa marcha es tal sector. Primero que fue un error grave comunicacional de ellos porque no se esperaban tampoco esa cantidad de gente. Yo creo que intentaron desmeritar o desactivar la marcha de ustedes con esa historia y no funcionó. Y por otro lado, o sea, hay cuestiones que es cierto, o sea, tergiversan lo que ustedes plantean. Pues yo nunca les escuché, yo lo escucho siempre a mucha gente que está hablando del tema, nunca dice textualmente tal cosa. No, ¿dónde dice textualmente? No, dice textualmente, pero uno sabe por dónde se entra y por dónde se abre el camino para determinadas cosas. La famosa inclusión disfrazada de que va a ser inclusión de determinado grupo, que todos estábamos de acuerdo, vamos a incluir también a otros grupos. Hoy yo veía otra vez en Europa lo que está pasando con la famosa multiculturalidad que metieron. Violaciones, había una violación y asesinato de una chica, creo que fue en Francia, no sé dónde otra vez, pero es permanente el tema de que hay que dejarle hacer lo que ellos quieran, que ellos vengan de afuera a hacer lo que ellos quieran. Y eso también es peligroso. O sea, cuando se habla de todos estos enfoques que ellos meten, porque viene de Europa, viene de la Comunidad Europea y el dinero está sujeto a la Comunidad Europea. ¿Quieren vendernos lo mismo que a ellos les está creando un problema enorme allá? Tal cual, totalmente, así mismo, sin duda. Y para aclararle un poco a la audiencia, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Nosotros tenemos un concepto, un enfoque transversal que es el enfoque de derechos. En el plan ustedes no van a encontrar ni una sola palabra que diga género expresamente, como está diciendo vos, Pipo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Nosotros de estudios, de análisis de documentos, tanto de la CEPAL como de las Naciones Unidas, UNICEF específicamente, ¿verdad? Hemos encontrado qué implicaba el enfoque de derechos, ¿verdad? Y este es un trabajo que nosotros lo venimos haciendo ya desde el 2020, porque ya nos encontramos con estos enfoques en el Plan Niñez, Mario. Nosotros tuvimos en la mesa técnica del Ministerio de la Niñez con Mario Ardizone, ¿verdad? Y vimos, ahí ya nos dimos cuenta y empezamos a investigar y encontramos lo que implica el enfoque de derecho. Implica enfoque de género, todo el desarrollo del género, ideología de género es eso, e implica que
el primer garante de los derechos de los niños y los adolescentes es el Estado y ya no los padres. Y por eso nosotros afirmamos inequívocamente de que se está socavando la patria potestad. Mario Ardizón está con nosotros, vicepresidente de FEDAPAR. ¿Cómo estás, Mario? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pipo. Buenas noches a la mesa. Bueno, el punto es ese, el que dice Valeria, ¿verdad? Lo que ustedes también, porque también hay otra cuestión. ¿Quién puede estar en contra cuando hablamos de la transformación educativa? Por Dios, en un país como el nuestro, ¿quién puede poner palos a la rueda, verdad? Para transformar la educación, nadie, ¿verdad? Yo creo que hay que poner un poco de contexto en las cosas, ¿verdad? Nadie discute la necesidad de una reforma educativa. La reforma educativa de los 90 ha sido un fracaso absoluto y es momento de revisar todo el plan curricular. Ahora, hay un hilo conductor en todo esto. Paraguay es adherente a la Agenda 2030. Paraguay, dentro de esa Agenda 2030, pasó lo que estaba diciendo Valeria con respecto al Plan Nacional de Niñez y Adolescencia, que por suerte se pudo modificar y parar. Y en esa misma línea está el Plan de Transformación Educativa. Hay una ley, que es la Ley 6659, que aprueba el convenio de financiación entre la Unión Europea y la República del Paraguay para el programa de apoyo a la transformación de la educación. Esta ley, en su anexo, establece quiénes son los que van a trabajar en el proceso de transformación en apoyo y dice, entre otras cosas, que una de las agencias que tiene que trabajar es la agencia de la OEA, porque dice que a partir de julio de 2019, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura se ha incorporado al equipo de Transformación Educativa 2030 y es el único organismo internacional que acompaña el proceso, lo que proporciona tanto a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura como a la Unión Europea una mayor influencia en el ámbito de la educación. Esto dice la ley. Entonces, cuando dicen que no hay injerencia extranjera, no es cierto. Esta fase del Plan Nacional fue financiado con recursos propios del FEI, pero la segunda etapa, que es la etapa realmente importante, que es donde se va a modificar la malla curricular, sí tiene financiamiento de afuera y sí tiene injerencia de afuera. Y condicionamientos. Y condicionamientos. Una de las cosas que dice también esta ley es que los servicios de evaluación pueden contratarse bajo un contrato marco, que es con estas entidades. A tal efecto se debe establecer un equipo multidisciplinario de expertos en evaluación, incluidos expertos en enfoque de género y derechos. Entonces, acá hay, como yo decía, un hilo conductor, hay ventanas por las cuales se pretende meter la ideología de género. Pero esto no tiene que trabar, porque la discusión se redujo últimamente a ¿estás a favor o estás en contra de la transformación educativa? Y eso es reducir maliciosamente la discusión. Los padres no estamos en contra de mejorar el nivel de aprendizaje, no estamos en contra de blindar los recursos para la educación, no estamos en contra de mejorar la formación docente, nadie está en contra de eso. Nosotros como FEDAPAR hemos propuesto hace más de un año avanzar en los temas en los que estamos de acuerdo, que son prácticamente el 90% del plan, y dejar estas otras cosas para una discusión más profunda, más acabada, que no tiene que ver en definitiva con la cuestión de fondo, porque en realidad lo que queremos es que los chicos salgan mejor preparados del bachillerato, eso es lo que queremos, y que salgan con perspectivas de poder ser empleables, eso es lo que queremos. Entonces, estas cuestiones no tienen que ver con la cuestión de fondo, pero son cosas que quieren meter por las ventanas, porque si no, no hay otra forma. Y lo que siempre decimos nosotros es, ¿pasa o no pasa el filtro de un análisis legal y constitucional? Y estas cosas no pasan el filtro. Entonces tienen que buscar por otro medio meter estos conceptos. Está con nosotros José Ocampo, historiador político. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo te va, Jorge? Pipo, encantado de estar aquí con Valeria, con Mario. Bueno, acá, ¿cuál es el temor que cuando se instala también, no queremos que se introduzca lo de la ideología de género? ¿Por qué el temor a la ideología de género? Bueno, en realidad es como vos decís,
hay un plan internacional para nosotros que nos tildan de conspiranoicos, de que queremos quitar rédito político. Esto tenemos que hacer una base principalmente que antes que nada, yo soy padre de familia, soy profesional. El lema del IRPE, Dios, Patria y Familia, nosotros estamos hace más de 10 años con esto, o sea, esto no es de ahora. En segundo lugar, lo que vemos es dentro de este plan internacional de ONGs que utilizan a los organismos supranacionales, porque aquí uno de los objetivos finales es la pérdida de soberanía también, a favor de los órganos supranacionales de los cuales cada vez somos más dependientes. Trabajan mucho en el campo ambiental, trabajan mucho, y ni qué decir, en la educación. En la educación paraguaya, vos sabías, la gente no sabe, de que en el MEC hace aproximadamente casi 30 años que el MEC no tiene que ver en ninguna sola elaboración de programa de currículum ni de enseñanza, la enseñanza básica, escolar ni secundaria. Acá hay un nombre y apellido, Víctor Varela. Él es el verdadero ministro de Educación ya desde la época de Guasmosi, que pertenecen a dos ONGs, Paraguay Educa y Juntos por la Educación, que adhieren también a otra ONG internacional que es sueca, que se llama Avina, y que está muy ligada otra vez a la Fundación Open Society, que ya sabemos. Y no es que intentamos nosotros... Tenemos un problema con tu micrófono, José. Un segundito, tenemos un problema con el micrófono. Vamos a corregir eso. Hay un problema con tu micrófono, no se te escucha. Nosotros te escuchamos, pero no salía al aire. Un segundito. Todo una parte. Un segundito, van a solucionar un ya sé, pero nos salió todo lo que dijo una parte nomás. Una parte de la última parte. El final se cortó, parece. El final nomás. Pero espera, vamos a solucionar el micrófono y seguimos. Vamos con Valeria ahora, de vuelta. Pues ahora vienen a cambiarte. Sí. Bueno, a ver, Valeria, eso que le preguntaba también a José, yo quiero un poco entender también esto. ¿Cuál es el temor a la ideología de género? Bueno, el tema de la ideología de género, Jorge, es un concepto que viene a confundir en la identidad sexual a los chicos. Se les viene a hablar de que ellos son libres de tener la autopercepción que quieran de sí mismos, ¿verdad? Es una construcción social del género, dice, ¿verdad? O sea, no importa el dato biológico, no importa el sexo con el cual nacieron los chicos. Y se les empieza a hablar de esto desde la primera infancia, que es lo que ya estamos viendo que ocurre en España, hace añares, en Canadá, en Argentina, en muchos países donde esta agenda está mucho más avanzada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los chicos se ven distorsionados en su identidad y se pone de moda que ellos puedan autopercibirse como quieran, y después esto avanza y ya vamos a estadios más radicales, como por ejemplo la hormonización para el cambio de sexo. Yo les pongo estos ejemplos porque son reales, estamos viendo que los chicos son, o sea, ellos pueden decidir, y aquí entra el enfoque de derechos, porque tienen la autonomía progresiva de tomar decisiones independientemente a la voluntad, la recomendación o el criterio de los padres. Ahí es donde se pierde la patria potestad y se le entrega al Estado. Ahí es donde entra el Estado y dice, porque para estos organismos internacionales, cuando meten sus agendas, te meten toda la batería de los derechos sexuales y te dicen, ¿verdad?, que es un derecho humano el tema del género y la autopercepción de una persona y la construcción de su identidad, y que ni siquiera los padres pueden intervenir para proteger a sus hijos de tomar una decisión tan radical y definitiva en un momento donde apenas ellos están empezando a dar los primeros pasos en el mundo.
No tienen ninguna formación en nada y tienen 7, 8 años. Este caso de Inglaterra, del muchacho este cambió 3 veces, cambió de género, ¿verdad? Claro. Se operó inclusive. Y bueno, y ahí va la mutilación de los genitales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que se le está poniendo a los chicos una mochila pesadísima de una cantidad de derechos que ellos no están maduros ni preparados para manejar. Y yo te estoy dando ejemplos súper extremos, porque hay toda una variedad de situaciones, ¿verdad? Sí, el lenguaje inclusive, esa estupidez que no está ni aprobado en ningún lado. Eso no. Yo te estoy hablando de cuestiones donde esto puede entrar a operar, ¿verdad? Y los padres quedan atados de manos para poder guiar a sus hijos. Yo lo que tengo acá, más allá de las agendas que se hablan, de que vienen con algunas imposiciones, yo digo, porque ahí yo me tengo una hija, tiene 8 años, y yo digo, ¿cómo educamos ante una realidad? Más allá de las agendas que mencionan ustedes, hay una realidad de que una persona tiene, por su naturaleza tiene esa tendencia a autopercibirse o a no sentirse cómodo con su cuerpo. Entonces yo digo, esa es una realidad, no vamos a tapar nunca. ¿Y dónde está el derecho de esa persona que se define de esa manera? Porque ahí es donde mi temor es que entremos en una profunda discriminación hacia esas personas. ¿Cómo hacemos para enfrentar esta realidad? ¿Sabes, Olvidémonos de las agendas que vengan, pero es la realidad. Yo digo, y a mí me ha enseñado, la realidad se abraza como bien. ¿Yo qué voy a hacer? Jorge, sobre el punto hay que tener cuidado. Esa es la principal trampa que todos están poniendo. En primer lugar, nosotros los padres no estamos en contra de la comunidad homosexual o de la comunidad gay. Al contrario, son bienvenidos, todos tenemos conocidos, podemos tener familiares. Lo que estamos es en contra de la imposición obligatoria de enseñanza obligatoria a los niños. Una democracia manda a las mayorías, pero una minoría no puede imponer a una mayoría una agenda propia. Y en ese sentido, respaldando lo que dijo Valeria, esta agenda se ha apoderado de determinados términos. Pues es la manipulación del lenguaje de cual hablaba ya Martin Heidegger, uno de los principales filósofos, cuando dice, ¿cómo se propone el Plan 2030? Se propone un conjunto de políticas y estrategias considerando la interculturalidad y el enfoque de derechos. Y cuando vos hablas de enfoque de derechos suena muy bien, pero hay que ir a las Naciones Unidas para ver cuál es la denominación de lo que entienden ellos como enfoque de derecho. Y dice, desde el punto de vista normativo, este enfoque se basa en las disposiciones y estándares contenidos en la Convención de los Derechos del Niño, cuya principal preocupación y especial atención merecen los grupos de niños, niñas y adolescentes LGTBI. Entonces, no dice explícitamente eso. Y el papel de los estados, que conforme también le da al enfoque de derecho y al orden jurídico supranacional por encima de nuestra soberanía cuando adherimos a un tratado, que es muy peligroso, establece que sus estados tienen que brindar el reconocimiento legal a la identidad de género en consonancia con los derechos de no sufrir discriminación. Y en base a eso, a ese enfoque de derechos, Jorge, entonces un niño es no responsable por un accidente de tránsito que causa, pero si quiere cambiar de sexo, el Estado tiene que pagarle una... Y a las pruebas nos remitimos. Esto es lo que pasa ya en Europa, esto es lo que pasa ya en la región, esto es lo que pasa ya en América Latina. Nosotros no somos conspiranoicos ni fanáticos con lo que ocurre en el Paraguay. Sabemos a dónde va esto y es cuestión, y con respecto a la legitimidad de que si un sector político o religioso participa, yo me pregunto, ¿por qué entonces el Frente Guazú, por qué los sectores ateos, por qué Somos Gay tienen legitimidad moral para opinar y hay una especie de censura de legitimidad moral que otro sector, porque somos religiosos? Eso es una capita diminucio, como decimos, eso nos resta capacidades civiles, en ninguna manera.
Tengo que hacer una pausa cortita. A la vuelta seguimos hablando sobre este tema. Ya venimos. Bueno, seguimos en Cara Cruz. Impresionante los mensajes que uno recibe sobre este tema. Es increíble, ¿verdad? Como, y de todos los niveles también. A mí me tocó el otro día gente de todas partes te dicen, ¿cómo explicamos cómo es este tema de la transformación educativa? Por eso yo te decía el otro día, Valeria, en la radio, qué difícil es aterrizar esto también, ¿verdad? Y poner en limpio. Porque ahí tenés una campaña mediática que te dice que ustedes están en contra de la transformación educativa. Al contrario, ¿verdad? Ahí, Jorge, te quiero aclarar, ¿verdad? Nosotros desde FEDAPAR participamos en gran parte del proceso de la mesa técnica de padres. Nosotros queremos que avance el proceso de reforma. Nosotros hablamos mucho con gente del sector público, de las escuelas públicas. La realidad de ellos es realmente lacerante. La realidad de ellos es las cuestiones más básicas no están resueltas. Ellos tienen problemas con las cooperadoras escolares que tienen que hacerse cargo de la limpieza de los colegios, tienen que hacerse cargo de la seguridad de los colegios, tienen que hacerse cargo de la cantina, tienen que hacerse cargo de que el baño funcione. O sea, ellos no tienen resueltas las necesidades más básicas. Nosotros necesitamos poder avanzar en el proceso de reforma, pero no a este precio y no incluyendo cualquier cosa, porque el planteamiento es, estás en contra, como tenés objeciones, y las objeciones son puntuales, te plantean que estás en contra y que vos sos el que estás trancando el proceso de reforma. Y no es cierto. Le hemos propuesto al Ministerio que el proceso continúe sobre las cuestiones que estamos de acuerdo y que no hay tiempo que perder. Desde el 2017 viene esto. Acá hay un problema serio de liderazgo, porque no podés estar cambiando ministros cada 2 años y que un gobierno no tenga una cabeza para empezar y culminar el proceso. Y además hay un problema de construcción de confianza. Los referentes en este tema no fueron capaces de construir confianza, no fueron capaces de sentar en la mesa a todos los sectores y destrabar este problema. Este es un problema que no se va a solucionar si es que no nos sentamos y no nos ponemos de acuerdo en cuáles son las cosas que tienen que quedar afuera del programa de transformación y cuáles son las cosas que tienen que continuar. Lo que no podemos hacer es poner todo en una misma bolsa y que a cualquier precio se solucione el techo de la escuela, que se solucione a cualquier precio la formación docente, los problemas de aprensión de matemáticas y de comprensión lectora. Eso es lo que no podemos hacer. No podemos mezclar todo. Separemos las cosas, dejemos que fluya lo que estamos de acuerdo, que es la mayoría, y el resto sentémonos a discutir, y si no pasa, no pasa. Ahora, ahí nos vamos a dar cuenta si es que hay condicionamientos reales de afuera para que la plata se libere, si es que no se aprueban estas cosas. Hagamos el ejercicio hasta abril ahora hay un plazo de vuelta, y si no hay consenso, ¿qué vamos a hacer, verdad? O sea, esto le va a quedar a vuelta al nuevo gobierno probablemente ya para implementar, pero no podemos, el diagnóstico ya está, ya sabemos lo que está mal, ya sabemos lo que pasa. Ahora lo que hay que hacer es tomar medidas, y la función del ministerio es ir corrigiendo con el tiempo las deficiencias que va viendo. Vos no podés pasar 30 años en la reforma educativa y darte cuenta de que esto no funciona y no hacer nada. No podemos tampoco perder 5 años de diagnóstico. Ya sabemos el diagnóstico, hace muchos años sabemos. Y no puede ser que venga otro gobierno ahora y que de vuelta empiece todo el diagnóstico de vuelta. Pero eso es un negocio también. Es hacer diagnóstico y diagnóstico y diagnóstico y diagnóstico. O sea, la pregunta es ahora, ¿por qué no quieren avanzar ellos en lo que ya sabemos que está mal y lo que estamos de acuerdo? Como dice él, busquemos el tema de la mejora de la estructura edilicia, de la alimentación, de las cosas más básicas. Y después vamos a ver qué es lo que le vamos a enseñar. Porque si no podemos, ¿para qué vamos a enseñarle determinadas cosas si si ese chico del colegio público no estudió, no desayunó, no tiene techo, no tiene baño, no tiene piso? O sea, ¿qué le podés enseñar matemáticas de Finlandia al sistema como de Finlandia? Creo que es el sistema de matemáticas que le enseñan en todos lados. Si no desayunó, si está con hambre, o sea, no funciona. Entonces, creo que es el momento de que también ustedes, como vos decís, estoy tan de acuerdo, o sea, vamos a poner eso en la mesa, esto, y si te dicen, no podemos avanzar si no sale, esto quiere decir que hay un condicionamiento, ¿verdad? Por supuesto que hay un condicionamiento. ¿Por qué? Porque en los 3 documentos que salieron del ministerio, el llamado primer acuerdo, el llamado segundo acuerdo y ahora este tercer documento, los 3 están alineados a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, como bien dijo Mario, ¿verdad? Específicamente en educación, el ODS 4 y 5.
tanto el 4 como el 5, sobre todo el 5, específicamente requiere la igualdad de género. Entonces, por un lado, tenemos ese marco que ellos ponen como requisito para desarrollar el plan de transformación educativa, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos la ley 6659, a la que hizo mención Mario, ¿verdad? Que financia, ¿qué es lo que financia? La modificación, el rediseño del currículo y la formación docente. O sea, un momento, ¿qué estamos teniendo nosotros acá? Estamos teniendo que el alma de cualquier sistema educativo sí está siendo financiado por fondos de la Unión Europea. Porque si vos querés cambiar realmente un sistema educativo, lo primero que tenés que tocar es el currículo para mejorar o para empeorar, ¿verdad? Para mejorar y para hacer del sistema educativo realmente una herramienta para que los chicos al terminar el colegio tengan las capacidades para ser personas independientes y que puedan autorrealizarse en la vida, o para tocar el currículum y que sean personas adoctrinadas en ideologías. Y con estos conceptos que en esta ley 6659 se están imponiendo, que son exactamente los mismos que estamos objetando del plan, enfoque de derecho, interculturalidad, género expresamente acá, ¿verdad? E inclusión, vamos a tener un sistema educativo de adoctrinamiento en ideologías, con graves consecuencias para nuestra sociedad. Y yo siempre lo que digo es, si vos entendés esto perfectamente y sos un adulto, vos tenés la responsabilidad moral y cívica de denunciar y de advertir. ¿Por qué? No es solamente que sabemos teóricamente, estamos viendo lo que ocurre en otros países y es un desastre, es, sinceramente les digo, criminal. Por más que acá se quiera minimizar, por más que acá se niegue a diestra y siniestra de que no hay género, no hay género, no hay. Sí hay, categóricamente hay, señores. Y tenemos documentos de UNICEF y tenemos documentos de CEPAL donde se explica detalladamente todo esto, sobre todo el enfoque de derecho, que implícitamente tiene el enfoque de género. Yo coincido con Mario. Evidentemente que nosotros tenemos que hacer un trabajo de diálogo y decir, bueno, avancemos en esto, mientras tanto, plantémonos en esto otro que ya sabemos el caos que va a ocasionar y el grave perjuicio para los chicos. Nosotros los adultos somos responsables de los chicos, ¿verdad? Entonces, pero hay una cuestión que yo tengo que decir acá. Ya no hay ni una sola confianza con el ministro, con la viceministra, ni con Rocío Robledo. Zárate, Alcira Sosa, que es la responsable del actual currículum que tenemos, con observación y dictamen negativo del CONEC en la época que se iba a implementar. El CONEC en aquella época constituido e integrado le hizo un dictamen negativo diciéndole que era un currículum muy superficial y que no era apto para la formación integral de los chicos. Pero ella implementó y es el currículum que lo sufrimos padres e hijos hoy día. ¿Por qué entonces ella tiene que permanecer? Si la educación está tan mal, ¿quién es responsable? ¿Hace cuántos años está ella? Es un fracaso rotundo la reforma. ¿Quiénes fueron los ejecutores de la reforma en el ministerio? Primero, los ministros irresponsables que han usado de trampolín político permanentemente ese ministerio. Botín político, trampolín político. Segundo, los fondos
que se ha dado a educación. Tenemos una clase política corrupta, tienen que hacerme a culpa los señores. Ellos son los responsables. ¿Y ahora qué están haciendo? Nos están pidiendo 2.500 millones de dólares de presupuesto, que yo los daría, pero no me endeudaría si fuera realmente fondos que no se van a mal usar y si fueran fondos para una educación basada en ciencias y en valores. 100% es una inversión, apruebo. ¿Por qué nosotros le invitamos hoy a referentes del Ministerio de Educación y nos dijeron que domingo a la noche no tenían voceros, entonces se excusaron, ¿verdad? Los domingos a la noche no trabajan los funcionarios del MEC, pero no importa. ¿Por qué ellos, desde el ministro Alcira, la viceministra, por qué ellos dicen que no existe eso que mencionabas, lo del tema de ideología de género? El viernes le escuchamos al ministro en una entrevista, dice, yo no sé de dónde sacan eso. Porque ¿cómo cuando nos sentamos con la gente del ministerio, Valeria, o Mario, o José, le mostramos, le decimos, se les explica, se entiende eso? ¿O por qué ellos niegan y acá ustedes dicen lo contrario? ¿Sabes qué pasa, Jorge? Yo estuve el martes después de la marcha, me llamó Guillermo Domanici, que estaba con el ministro. Y hablé con el ministro por primera vez. Yo no le conozco al señor, ¿verdad? Y yo le dije esto, le dije, está implícito, ministro. Esta pues es una agenda que avanza con la manipulación del lenguaje, como dijo el doctor Ocampo, ¿verdad? Entonces ellos te disfrazan. Por dentro o por detrás viene la trampa. ¿Y qué me dice el ministro? No, ese concepto está blindado. Ese concepto está blindado. Acá no va a entrar eso, porque ese concepto es solamente para los derechos que están establecidos en el Código de la Niñez y en la Constitución Nacional. Y eso es ser muy ingenuo, porque sabemos cuál es la presión de la agenda. Y le dije en ese momento, tal vez ustedes en este gobierno no lo implementen como se está implementando en otros países, pero viene un gobierno 100% progresista y va a abrir todas las compuertas para que arrase el concepto tal cual está definido en organismos internacionales. No. Tengo que hacer una pausa cortita, de vuelta. Seguimos en Cara Cruz, estamos en vivo y en directo, 22 y 38, 24 grados. Me dicen acá, ¿cómo conciliar sus derechos con los nuestros? Es el tema. Me dice, sí. A ver, para retomar un poco. Lo que dijo el ministro, estamos abiertos al diálogo, dice él. Eso es lo que se esperaba con la movilización que tuvimos la semana pasada, sentarse en una mesa. Como dice Mario, dejamos de lado ese punto, enfoque de derecho, avanzamos sobre el resto. ¿Así estamos o cómo viene la cosa? Bueno, Mario tiene... ¿cuál es tu postura, Mario, para escuchar un poco otras voces, verdad? Yo tengo mi criterio marcado, pero para escucharle un poco a Mario, que también es representante de padres, ¿verdad? La posición nuestra de FEDAPAR y de otros gremios de padres que están sentados en la mesa técnica de padres es que el proceso de alguna manera necesita continuar. El proceso de reforma. Nosotros sentimos mucho la necesidad de que esos chicos que terminan el colegio puedan servir para algo, porque realmente el problema que tienen hoy es que no son empleables. No sirven para la industria, no sirven para el sector servicios, no sirven, no tienen habilidades para mandos medios, no hay escuelas vocacionales. O sea, tenemos un problema serio de que esa gente termina el colegio y no tiene capacidades para emplearse. Y cuando la discusión se lleva a esa gente le resulta muy lejana esta discusión de género, esta discusión de derechos y compañía. Tienen otras urgencias.
Entonces lo que tendríamos que hacer es avanzar en la mejora de la malla curricular. Yo creo que nos hace falta demasiado esfuerzo y demasiado acuerdo para esas modificaciones, porque hacer un programa de mejora de capacidad de lectura comprensiva no necesita demasiado acuerdo. Hay que tomar medidas, hay que tomar acciones. El Ministerio tiene diagnósticos y tiene, supongo que, planes para mejorar el plan de lectura. Matemáticas lo mismo, ciencias lo mismo. Entonces, avancemos en eso, transformemos o mejoremos esa base que necesitan los chicos para poder competir laboralmente y dejemos lo otro de lado para seguir discutiendo si es que sale. Pero yo les decía fuera del aire, para mí la pregunta clave es qué piensa hacer el Ministerio si este proceso se trunca, ¿verdad? No podemos dejar que se siga deteriorando la educación y no puede ser el único plan que tiene el gobierno o el Ministerio para mejorar la educación. Nosotros necesitamos sentarnos en una mesa técnica para mejorar la malla curricular y dejar todo esto aparte. Nosotros también necesitamos un consenso a nivel social, así como se hizo en el 2003 con la economía y le entregamos la economía y acordamos como sociedad y partidos políticos no entregarle el Ministerio de Hacienda y Banco Central a políticos. Con educación tenemos que hacer lo mismo, siempre y cuando definamos antes cuál es la base de principios y valores que no son negociables. Si nos ponemos de acuerdo en eso, yo creo que el resto fluye, ¿verdad? Lo otro, doctor José Ocampos, acá nomás veo que me ponen también, y cuando Valeria vos hablabas de la pretensión de cargarle una mochila muy pesada, ya desde a los niños desde muy chicos, decía, ¿verdad? Y en este punto, ¿cómo le educamos en este aspecto cuando vos decís lo que se plantea es cargarle su mochila con cuestiones que ellos no están todavía listos para digerir, asumir o entender, como que se les quiere imponer? ¿Cómo le educamos en ese ámbito? Pero como siempre nos han educado, ¿verdad? Con valores que vienen desde la casa y que se debe reforzar en la comunidad, y eso incluye la comunidad educativa. Si a nosotros nos están bombardeando desde los medios de comunicación, las redes sociales y todo el ambiente con cuestiones realmente que son descabelladas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos nosotros con los chicos? Los formamos en valores sólidos para que sean críticos y puedan discernir qué está bien y qué está mal. ¿O cómo nos formaron a nosotros? O sea, no entregamos, o sea, la cuestión es, parecería que hay que entregarle toda la educación de nuestros hijos al Estado y liberarnos del tema y nosotros ya no somos responsables, eso es lo que se plantea ahí. No. O sea, si a partir de ahora sí, anda averiguando en el colegio cómo es. No, claro, por eso te digo. Como siempre nos enseñaron, y si vos me preguntás como siempre, no digo en mi caso, pero como siempre nos enseñaron, una tremenda discriminación, a discriminar. A ver, yo te voy a decir una cosa, ese pues es el discurso único de los violines y el lloro de toda esta progresía que nos viene subvirtiendo ideológicamente desde hace décadas. Valeria, disculpame un ratito, Jorge. No es un lloro, es una realidad. Espera, ¿qué es lo que es la discriminación? A mí me discriminaron 1000 veces, me trataron mal, me bulinearon y yo forjé mi carácter. Por eso yo estoy aquí hoy y me importa un pito lo que digan de mí, porque yo estoy convencida de lo que yo pienso y sé que es lo correcto. ¿O vos cómo pensás que se forja la personalidad y el carácter de las personas? A Xiñaranga, pobrecito, que no le griten, que no le hagan, que no le digan esto, que no le insulten. Caramba, una persona se forma pasando a través de las dificultades de la vida. No que te estén cuidando, que no le discriminen, pobre, por favor. Bueno, esa es mi cosmovisión personal y creo que probablemente sea muy
chapada a la antigua, pero creo que eso es algo que en general la gente que tiene sentido común o que tiene el criterio de la vieja usanza, si le quieren llamar, así era. Nadie te facilitaba las cosas. Que se puede interpretar también como la cuestión que respondiendo a Jorge, nomás hablando un poco del tema en general, es el tema de, a ver, ¿cómo le enseñas? Y es justamente eso, si nosotros vemos que la sociedad ha evolucionado a tal punto de que hoy ya no es una cuestión vergonzante determinadas cuestiones como antes eran, pero sí se ha saltado a hablar de una cuestión que sí es una cuestión psiquiátrica como es la disforia de género, es decir, yo me autopercibo mujer hoy o me autopercibo que yo soy una mujer atrapada dentro del cuerpo de un hombre. Hay una cuestión psiquiátrica o psicológica que hoy se tapa y se prohíbe que se diga que es una cuestión psiquiátrica. Cuando es una cuestión psiquiátrica y psicológica, no es una cuestión normal. Y hay que tratarla, no hay que discriminarla, no hay que meterla en una jaula, no hay que bulinearle, pero en todo caso hay que tratarlo con profesionales que hay. O sea, acá lo que se quiere plantear es que yo a partir de ahora, si mañana ese chico de 5 años se autopercibe mujer o se autopercibe homosexual o decidió que porque vio una serie y su ídolo de Disney es gay, él quiere ser gay, yo tengo que decirle, bueno, está bien, hoy sos gay. No, mañana voy a dejar de ser gay. No, vos tenés que explicarle como padre, vos, esa es una cuestión que tiene que ver con esto. ¿A vos te gustan los hombres? No, no me gustan, pero mi superhéroe fulano es gay. No, pero no tiene nada que ver. Ser gay es esto, que le expliquen los padres. Pero si en el colegio dicen, vos sos gay, fantástico. Ahora fulano es gay y todos le decimos fulano que está muy bien ser gay. Pero obviamente que está mal esa formación que le estamos dando. Porque le estamos diciendo que sí a todo. Y nosotros por lo menos, yo por lo menos creo que no hay que decirle que sí a todo a tus hijos. Porque eso no es educar. Claro, totalmente. No hay que decirle que está bien, vos sos mañana, yo me siento mañana, soy pájaro. Mañana quiero cambiarme de sexo. El Estado paga, no hay problema. Me quiero vestir de mujer, está súper bien. Todo está bien. Todo está bien, sigamos con todo cuando hay cuestiones que tienen que ver con cuestiones psicológicas que hay que ayudar, tratar, porque si no terminan en casos que hemos visto montones de casos de suicidio, casos de depresión y un montón de casos de droga y compañía que terminan con esto. Y no es por el bullying que le hagan, sino porque no encuentran su lugar en el mundo. Totalmente, así es, tal cual. Hay que llevarle al psicólogo. Hay que llevarle al psicólogo. Acá se cambió el término. No llevarle al psicólogo, explicarle vos primero. Y en todo caso, si vos tenés una criatura y te dice, me siento, ¿qué tal? Trabajarlo, hablarlo, discutirlo, porque no hay que ocultar, no hay que meterle en un ropero y cerrar con llave. Pero tampoco hay que dejar que el Estado diga, está todo bien, nadie se mete más. Claro, totalmente. No, sobre el punto que bien decís, cualquiera puede, incluso un niño puede ver un superhéroe y sentirse que puede volar. Pero no por eso va a ir a tirarse de un precipicio o puede sentirse un unicornio azul. Lo que nosotros no podemos hacer es que el Estado nos obligue a verle a una persona de conformidad a cómo se autopercibe. Ese es el enfoque de interculturalidad. El enfoque de interculturalidad, Jorge y Pipoy saben acá los componentes de la mesa, no significa esa famosa frase cliché de que los nibaclé le van a enseñar en nibaclé a los niños, o el de la colonia Pirapó japonés le va a enseñar en japonés. No, el enfoque de interculturalidad significa que yo pertenezco al género de conformidad al contenido cultural que yo tengo. Eso es lo que se esconde también aquí, y que el Estado, vuelvo a decir, un niño es menor, es inimputable desde el punto de vista penal, sus padres pagan por la cárcel si comete un accidente, pero si quiere cambiar de sexo el Estado les tiene que operar. Ahora, con respecto al plan de transformación educativa, yo no estoy de acuerdo en el tema de que esto debe continuar. Esto empezó torcido, esto está torcido, acá la gente no sabe de que dentro del plan de transformación educativa de los llamados expertos, ¿qué expertos? Elvio Segovia, Rocío Robledo, ¿qué expertos? Si aquí la comunidad de padres fue ninguneada desde ningún momento, tuvieron que enviar 50 cartas y más de 20 escribanos públicos para que le dejen participar ya del segundo, 50.000 cartas y 20 escribanos públicos para participar de la segunda mesa.
este plan de transformación educativa no contempla el arreglo de infraestructura o mejorar las matemáticas o el álgebra o la geometría. No, enfoque inclusivo, de interculturalidad y de derechos. Eso es lo que la gente no sabe acá. Entonces, como dice Mario, digamos, políticamente correcto, vamos a ser sinceros, todos estamos de acuerdo en que nuestra educación debe ser reformada, pero totalmente de acuerdo. Pero hagamos con participación de los padres, que es la parte más importante acá. Por eso le decía, entonces enfoque de derecho es el punto, ¿verdad? No, enfoque de derecho, multiculturalidad, inclusión. Y en segundo lugar, empecemos de cero un proceso, no con un envasado al vacío que nos manda Avina, que es la ONG madre de las que secuestraron el Ministerio de Educación. Y en segundo lugar, y esta parte hay que decir, acá hay que, discúlpame, pero hay que quitarle a patada a las ONGs que están en el MEC, que tomaron el MEC. Porque lo que dice Mario es cierto. Aquí crearon un sistema muy inteligentemente que pasan los ministros, pero que permean los distintos tipos de gobierno de signos políticos, pero ellos quedan en la elaboración de la malla curricular. No solamente ahí, en la Secretaría de la Niñez, en la Secretaría de la Mujer, en el MADES, todo lo que tenga que ver con enfoque social. Es como que te dicen, no, vos sos el ministro, vos sos el que valés, vos sos el que tenés que quitarte la foto. Nosotros vamos a quedarnos aquí en el área social. Y en ese marco incluso, ese Fondo para Excelencia de la Educación, que vos sabés, de la cual integran varios periodistas, blindaron el uso de 500 millones de dólares al año, que no tiene control del Estado. Y que hay algunos periodistas de que tienen y manipulan eso a tutiple, a gusto y paladar, y ellos rinden cuenta cada año y pasan las publicidades. Por eso decimos nosotros de que el brazo largo de esta ideología de género capturó el 90% de las salas de prensa y de redacción de los medios políticamente correctos, Jorge Pipó, de comunicación, salvo estas pequeñas islas. Vamos a hacer la última pausa, venimos enseguida. Bueno, cerramos, tenemos 4 minutos, hacemos una ronda última, Valeria, por una última consideración para cerrar. ¿Qué querías hacer? Bueno, realmente nosotros lo que hemos pedido desde la Red Ciudadana de la Niñez y la Adolescencia es que se respete, iluminados también por todos estos artículos del padre Montero Tirado, que nos ha orientado y hemos aprendido mucho con él, ¿verdad? Porque nosotros somos padres de a pie, preocupados por nuestros hijos. No teníamos conocimiento acabado ni profundo de las leyes vigentes sobre la materia y desconocíamos que el Comité Estratégico, que desde el 2019 llevaba adelante todo esto, era un organismo creado por decreto que pasa por encima de la Ley General de Educación y que usurpa las facultades del CONEC, que es el Consejo Nacional de Educación y Ciencias. Entonces, desde que nosotros nos enteramos de esa grave violación a la institucionalidad, ¿verdad? Estamos denunciando y pidiendo de que sea el CONEC el que maneje este tema con el Ministerio de Educación y con las comunidades educativas que deben ser activadas en cada institución educativa del país, porque esas son las bases que deben ser consultadas para que el proceso surja de las necesidades reales de la gente. Entonces, una política pública se construye de abajo para arriba, no en 4 paredes de arriba para abajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros ahora? Tenemos que el ministro... Tengo poco tiempo ya y no voy a poder explicar las irregularidades que ocurrieron en el último mes de septiembre en el Comité Estratégico. El ministro cierra el Comité Estratégico el 30 de septiembre, dice, esta es la última reunión, hace una votación a toda bala ahí y se aprueba el último documento sin haber sido estudiadas las objeciones de nuestros representantes en el pleno del Comité Estratégico.
No se estudia. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Que el ministro está pretendiendo pasar este último documento que tiene serias objeciones de forma y de fondo por nuestros representantes al CONEC, que no está constituido todavía. ¿Y qué más tenemos de novedad sobre ese tema? El ministro ha expedido una invitación a cada nominado al CONEC, que tiene nominados que aún no han sido nombrados, y les invita a formar parte de una comisión ad hoc para estudiar el último documento. O sea, ellos están atropellando el Estado de Derecho, la institucionalidad, no le escuchan a los padres. No hay más confianza en este equipo. Mario, por último, cortito. Bueno, primero agradecerles la invitación. El proceso está trancado. La reforma educativa es necesaria, no sobre estas bases y no aceptando cualquier cosa. Necesitamos poder sentarnos, comunidad educativa, con gobierno, a solucionar este problema, poner los chicos adelante y poner las necesidades de la educación adelante. José. Bueno, nuestro país es bisagra en la defensa de los valores fundamentales. Nuestro país justamente sangró, tiene más de 1 millón de paraguayos, cayeron para que tengamos derecho a ver flamear independiente nuestra bandera. Nuestros valores son intocables, de Dios, patria y familia. Me extraña que el presidente de la República y un candidato que se haga llamar pastor esté a favor. Hace rato hubiese pedido la derogación de este plan de transformación educativa para nuevamente repartir los naipes y hacer otro. Cada día que está Zárate, que es como ministro de Educación, es un buen ingeniero agrónomo, que trata a los padres, imagínense, profesionales, de guerrilleros, oscurantistas, locos, fascistas, cada día pierden más votos y eso va a ser lo que va a ocurrir el 18 de diciembre. Muchas gracias, Valeria, José, Mario, gracias.